El año pasado, coincidiendo con el inicio de la pandemia y también con la celebración del Día Internacional del Libro, realizamos aquí en Radio Chipiona una serie de programas para intentar dar a conocer un poquito mejor la vinculación del escritor Benito Pérez Galdós, una de las figuras más destacadas de la literatura española del siglo XIX, finales del XIX e incluso de principios del siglo XX. Una información que nos iba sorprendiendo según íbamos adentrándonos en ella. Y este año volvemos, pero para descubrir a otra figura también muy importante de esa época, que es la escritora gallega Emilia Pardo Bazán. Nuestro buen amigo y compañero Juan Mellado, que se encargó de acercarnos a Benito Pérez Galdós, lo hace este año también. Juan, ¿cómo empiezas a descubrir a Emilia Pardo Bazán? Bueno, esto salió en origen, cuando el Ayuntamiento de Chipiona le quitó la calle a Benito Pérez Galdós en lo que hoy es Jesús Cautivo. Entonces yo mismo me preguntaba que por qué se quitaba esa calle. Entonces ahí empecé a investigar, a indagar y ver el origen de la obra literaria de Benito Pérez Galdós y su ligazón con personajes vinculados a Chipiona. El caso de Manuel Tolosa Latour, el caso del padre Lerchundi, Federico Oliver Crespo, y a partir de ahí pues se me abrió un universo grandísimo de personajes e historias verdaderas, historias literarias, que me hicieron, finalmente conocer también en parte la obra de Emilia Pardo Bazán, que fue una escritora feminista, ahora se suele decir, como siempre, adelantada a su tiempo. Era una persona muy curiosa porque era de ideas conservadoras, pero en torno al feminismo no partía peras con nadie. Y además tenía una vida muy liberal. Tuvo muchos amores. Con Benito Pérez Galdós tuvo 20 años de relaciones, aunque de coyunda, lo que se dice coyunda, fueron como 3 años o cosas así. Pero luego conservaron una amistad muy grande. Evidentemente, todo eso hace que en su obra literaria se contamine de la influencia de Benito Pérez Galdós. Por consecuencia, o por consecuente, sería también, por consiguiente, como diría uno por ahí, esa literatura se ve reflejada. Entonces, una de las cosas que Benito Pérez Galdós en origen también tenía era la aparición de Chipiona, el nombre de Chipiona en su literatura. Entonces, como muchos años de coyunda y amistad dan para mucho, la influencia en la literatura de Emilia Pardo Bazán es evidente. Entonces, al menos yo he descubierto referencias a Chipiona o personajes chipineros o relacionados con Chipiona en al menos 3 novelas o 3 novelas de Emilia Pardo Bazán. Quiere decir con esto que Chipiona, como siempre, es una... como se dice también ahora, una moto que yo vendo siempre. Chipiona siempre ha estado en el mapa de la historia, en el mapa de la literatura, en el mapa de la cultura, antes que se internacionalizase con el nombre de Rocío Jurado. Bueno, digamos y apuntemos en este caso que el año pasado fue el centenario de Benito Pérez Galdós, este año es el centenario de Emilia Pardo Bazán, que se están organizando infinidad de actos en el país, porque hay que decir que es la escritora más importante de la segunda mitad del siglo XIX español, y que, bueno, pues el mes que viene precisamente es el centenario, y toda la investigación que tú estás realizando, Juan, la vas a exponer ya en mayo, coincidiendo con el centenario. Si no al completo, al menos... Si se puede, ¿no? Bueno, si no al completo, al menos en parte, porque ten en cuenta que hallar el nombre de Chipiona o el nombre de personajes chipioneros o que tengan que ver con Chipiona en la obra tan grande de Emilia Pardo Bazán es muy difícil.
aunque esté el recurso de Internet, el recurso de Mr. Google, pero no es tan fácil. Y luego hay que leerse la novela. No solo basta con buscar la referencia, copiarla, pegarla, sino que además ver el contexto en el que está hecha esa novela, esa obra literaria, y con los personajes que aparecen en ella, el por qué aparecen así. Y habrá que investigar muchísimo, y eso sí que estamos en estos momentos todavía en un punto incipiente, ¿no?, de ello, todas las relaciones entre el padre Lerchundi, Tolosa Latour, el doctor Tolosa Latour, que creó el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, el padre Lerchundi como reformador del santuario, promotor de la llegada de los franciscanos a Chipiona, Federico Oliver Crespo, nacido en la calle Larga, frente a la Peña Bética, ahí hay una placa, que ha sido dramaturgo muy importante. Una placa que se ha vuelto cochambrosa, a veces alguien, preocupado por la cultura, se ocupa de quitarla, pone una nueva. No creo que valga tanto dinero, vamos. Con un poquito de interés se arreglan las cosas. Ahí está el toque de atención. Dramaturgo importantísimo, Federico Oliver Crespo, en su época presidente de la Sociedad General de Autores, creador, fundador de la Sociedad General de Autores. Su mujer era una actriz importantísima también. Digo que en todas esas relaciones con Benito Pérez Galdós, que pues fue un destacadísimo literato, pero también político, una persona también muy avanzada en su época, que, queríamos saber un poco Chipiona cómo juega en todas esas relaciones del Madrid de la época, que tampoco habría tanta gente importante en Madrid en aquel tiempo, pero es curioso que todas estas personas tuvieran una vinculación con Chipiona. Y ahí es donde quizás, Juan, hará falta un poquito más de tiempo. Sí, un poquito más de tiempo para poder seguir investigando. Qué duda cabe que, por ejemplo, la mujer de Federico Oliver Crespo, la actriz Carmen Coveña, pues interpretó algunas de las obras de Benito Pérez Galdós. Y qué duda cabe también la gran relación que había entre Benito Pérez Galdós, el padre Lerchundi y Manuel Tolosa Latour. Ahí es donde hay que profundizar hasta qué punto llegó esa relación, y si alguno de los personajes que nos ocupan, dejando aparte padre Lerchundi y Manuel Tolosa Latour, que sí está acreditado, pues averiguar si los otros personajes, como Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán, aparte que Federico Crespo nació en Chipiona, pero sobre todo Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, si estuvieron alguna vez en Chipiona. Eso es una de las cosas de la investigación que había que ver también, si eso fue posible históricamente hablando. Entonces, lo que se trata ahora es de poner a Chipiona en el sitio, el lugar y el nombre que se merece, que últimamente parece que vienen cañonazos de mierda para acá, televisivamente hablando, y yo creo que Chipiona no se merece, porque al final vamos a salir reflejados en lo que se está viendo por ahí. Esto al final llega. Bueno, pues intentemos contrarrestarlo con esto, que son realidades que están ahí, que se puede constatar. Juan, apuntamos solamente en qué novelas, la bibliografía. Yo no sé cómo esta mujer tenía tiempo para la coyunda, como tú dices, porque estoy viendo era una mujer muy ardiente. Estoy viendo la bibliografía y no sé a qué hora dormía. Entre una cosa y otra. Lo que sí te quiero... vamos a apuntar solamente, porque ya llegará el momento en que tú lo des con más detalle, incluso leamos algunos fragmentos. ¿En qué novelas has encontrado tus referencias que pueden ser a Chipiona? Hay referencias a la provincia o a la zona de Cádiz, pero puedes en tono literario puede suceder eso, ¿no? Que a lo mejor el conocimiento lo tengas tú sobre Chipiona, pero tú no siempre reflejas Chipiona como lugar, sino que utilizas otros lugares de la provincia. Concretamente, he hallado en las obras una cristiana que está publicada en 1890, y en 1890 también la segunda parte de una cristiana que se llama La Prueba. Ahí es donde aparece un ejemplo del nombre de Chipiona y un trasunto del padre Lerchundi. Aparece un fraile que le llama Pardo Bazán, fraile moro, que es el padre Moreno, y aunque en esa misma obra literaria se habla del padre Lerchundi,
porque se supone que en esa época todavía a lo mejor ya vivía, pues el padre Moreno va por un lado y el padre Lechundi otro. Eso se utiliza mucho en la literatura. Pero son la misma persona. Según he podido ver, es la misma persona. Hay un pequeño fragmento de la prueba, la segunda parte, de una cristiana, que dice: una tarde vino a mi fonda el padre Moreno, solicitando hablarme. Yo ignoraba que el fraile moro hubiese regresado a Madrid. Le creía convaleciente en el convento de Chipiona. Díjome que había venido a Madrid para activar y despachar ciertos asuntos de su orden que a usted le importan un pito. Eso sería, por ejemplo, una referencia en la prueba. Más adelante, en 1994, doña Milagros, también entresacamos un pasaje. Mi mujer fruncía el entrecejo, apretaba los labios y rezongaba no sé qué de un puesto de verdura en el mercado de Chipiona, donde la madre o la tía carnal de doña Milagros, no consta cuál de las dos. Y en otro momento de la misma obra dice: es mi tía, la ricacha, la tomatera de Chipiona, que la dicen así porque ganó su fortuna cargando tomates para mandar a toda España e Inglaterra. No te extrañe que dentro de 2 días vengan los saluqueños y digan que los tomates son de San Lucas también. Sí, últimamente suceden cosas así. No te extrañe eso. ¿Algún detalle más, Juan? Sí, Memorias de un solterón, que es una continuación también de doña Milagros. Dice: era preciso escribir a doña Milagros exponiendo la verdadera situación. Aquella señora excelente, generosa, nobilísima, pese a los malsines, y muy rica ya, por herencia de la tomatera de Chipiona. Bueno, pues todos estos detalles mucho más ampliados lo van a tener ustedes cuando sea presentado esa investigación que, como dice Juan, después no se cierra, sino que continúa, igual que hemos seguido con Pérez Galdós, que hay muchísimos datos más. Y bueno, si eso te confirma, pues una cuestión muy interesante, ¿no? Que Chipiona es la literatura de finales del 19. Escritora naturalista, que tiene también atisbos o cosas realistas y costumbristas, pero que al final la descripción de los personajes son naturalismo puro. Puro y duro, sí. Porque yo, de la literatura costumbrista totalmente y de literatura costumbrista de bien queda, yo eso no, para mí no es literatura. La literatura es una literatura que tenga un poco de todo. Puede tener costumbrismo. No vamos ahora a jurar del costumbrismo, pero debe tener realismo, debe tener naturalismo, incluso, ¿por qué no?, surrealismo también. Bueno, pues Juan Carlos, Juan, si te parece, dejamos a la gente un poco a la expectativa. Esto va a ser solamente un avance de muchas otras cuestiones que el próximo mes de mayo. ¿Cuándo es la fecha exactamente del centenario? Pues aquí debe de estar. El 12 de mayo de 1921 fue cuando falleció la condesa Emilia a los 69 años. Bazán. Como curiosidad, que ella vivía en el Pazo de Meirás, precisamente ese pazo que se le ha quitado a los francos recientemente y ha recuperado el Estado. Y como curiosidad, tampoco tiene nombre de calle en Chipiona ni nada que se le recuerda. Aquí damos muy pocos cariños a mucha gente. Para despedirme voy a dejar también otra perla. Nunca le hemos dado cariño a Jaime de Armiñán, que es un hombre ya muy mayor, que es el nieto de Federico Oliver Crespo. Y Jaime de Armiñán ha tenido una gran obra cinematográfica, literaria inclusive, y aquí nunca se nos ha ocurrido decir: vamos a invitar a ese hombre, vamos a invitarle a ese vino que tanto pregonamos, a una copa de moscatel. Vamos a hacer pedagogía, vamos a como decíamos aquí, hay una palabra, vamos a carear a gente para acá. La verdad que sí, pero bueno, tenemos ahí ese gran homenaje en las calles de Chipiona que le hemos hecho a la Lamprea. Bueno, eso. Y falta la lauturia. Camino llevamos. Juan Mellado, muchas gracias. A ustedes.